Muy buenos días a todos los participantes y muy especialmente a nuestros presentadores, a nuestros expositores de sesiones anteriores en estos jueves de Escazú, el señor Tomás Severino y Mara Bocaletti. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Ana Isabel Estrada y soy la coordinadora de constituyentes de la Oficina Regional de la UICN para México, América Central y el Caribe. Y para mí es un gusto poder acompañarles y darle la bienvenida esta mañana a nuestra cuarta de las 5 sesiones de Jueves de Escazú con la UICN. El tema del día de hoy que nos convoca acá en esta sesión es sobre el panorama de la región, la situación actual y retos en el derecho de acceso a la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras ambientales. Quisiera recordarles que los Jueves de Escazú es una iniciativa organizada por los comités regionales de la OICN de México, de Mesoamérica, Sudamérica y el Caribe. También la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la OICN, la Alianza de Derecho Ambiental y Agua, organización miembro de la OICN en Guatemala, con el respaldo también de la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la OICN. Y esto con el objetivo de sentar las bases en la OICN para impulsar iniciativas y proyectos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Escazú. En particular, el objetivo de esta sesión es motivar el diálogo y el intercambio de información sobre los retos y experiencias en torno al derecho de acceso a la justicia ambiental y personas defensoras ambientales, así como sistematizar los insumos obtenidos en esta sesión con el fin de identificar ejes de trabajo que nos lleven al desarrollo e implementación conjunta de proyectos e iniciativas. Quisiera recordarles que la sesión está siendo grabada, por lo tanto, les solicitamos muy respetuosamente mantener sus micrófonos apagados durante el desarrollo de la sesión. Y también quisiera recordarles que tenemos la opción de traducción simultánea y en la parte inferior de su pantalla podrán encontrar el icono correspondiente para cambiar y seleccionar el canal de su preferencia. Y adicionalmente les recuerdo que el chat va a estar disponible para hacer y compartir las preguntas y consultas que consideren más pertinentes. En esta primera parte de la sesión vamos a escuchar la ponencia sobre el derecho de acceso a la justicia ambiental por parte de Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Y en la segunda parte hay un taller, como en las pasadas sesiones, en las que los participantes podrán discutir el panorama de este derecho en cada uno de nuestros países. Y también identificar los problemas y los retos comunes, además de las soluciones innovadoras que están surgiendo en la región. Quisiera en este momento hacer aprovechar la oportunidad para hacer una breve reseña sobre el señor Napoli. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad de País Vasco en España. Trabaja en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales desde 1998 y desde mayo de 2013 es su director ejecutivo. Integrante del cuerpo colegiado establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene a su cargo el control del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es la cuenca más contaminada del país y que ha sido objeto de un fallo célebre de la justicia en Argentina y caso de estudio alrededor del mundo. Es representante electo del público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú, docente de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Torcuato Di Tella y el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la UBA. Es también director de la revista Pulso Ambiental y coeditor del suplemento Derecho Ambiental del diario La Ley. Muy bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la participación. Le recuerdo nada más que tenemos 15 minutos para la exposición y posteriormente los asistentes tendrán la posibilidad de hacer sus preguntas a través del chat. Muchísimas gracias y adelante, Andrés. Muchísimas gracias, Ana Isabel,
por tu presentación. Muchísimas gracias a la UICN por esta invitación y muy propicio seguir adelante con estos jueves por Escazú. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de uno de los tres accesos, quizás yo le llamaría el acceso menos explorado de los tres, ¿no? Casi todo el mundo trabaja sobre temas de información y de participación, y el acceso a la justicia siempre queda relegado o establecido para técnicos o personas vinculadas al Poder Judicial, pero creo que hace muchísimo a nuestras vidas, a nuestro ejercicio de derechos, porque el acceso a la justicia en defensa de los temas ambientales o de la sostenibilidad, de la conservación, tiene mucho que ver con la posibilidad de ejercer plenamente los derechos que la democracia nos otorga y el Estado de Derecho también. Así que me parece que por ahí hay una parte importante que plantear, y que esto trasciende muchas veces a lo que es el espacio técnico de la cuestión judicial. Voy a hacer una presentación para tratar de acotar lo más posible la misma. Espero que la podamos ver en este momento. Ahora, ¿me avisan cuando esté? ¿Está allí? Sí, sí la vemos. Muy bien. Bueno, entonces voy a... Un segundito, me responda bien. Este capítulo de acceso a la justicia es uno de los capítulos trascendentes, claramente, del Acuerdo de Escazú. Está situado en el artículo 8º. Y por supuesto, quiero expresar el agradecimiento y el reconocimiento a las personas que trabajaron muchísimo en este proceso, más allá de la Secretaría del Acuerdo con la CEPAL. Quiero expresar el agradecimiento, por supuesto, a Gabriela Burdiles de Chile, a Nicole Mohamed de Trinidad y Tobago, a Andrea Cerami, un italiano que nos prestó todo su conocimiento y su pasión y que están trabajando en México, a la experta Silvia Capelli, que nos acompañó todo el proceso de Escazú y nos brindó sus conocimientos, por supuesto al doctor Mario Peña Chacón, que desde fuera del proceso también nos dio siempre los insumos, recordar también el caso de Néstor Caferata, Jorge Franza y Michel Prie, y sin lugar a dudas, quienes también están presentes en esta reunión y mucho hicieron por esto, a Tomás Severino y a Daniel Barragán. Creo que ahí es un poco también el reconocimiento de por qué tenemos estas cuestiones expresadas de la forma que la tenemos expresadas en el acuerdo, y entonces sí, ya vamos a entrar sin más, digamos, introducciones al punto del acceso a la justicia. Bien, por supuesto que el principio 10 de Río nos establece el principio de los tres accesos. Muchas veces el que más se desconoce, como lo decía, es ese último párrafo, ¿no es cierto? La idea de el principio de proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos. Particularmente, dice el principio de 10, entre estos los resarcimientos de daños y todos los recursos que tengan que ver con ellos. Creo que esta concepción de los accesos como el acceso a la información y la participación que nos permiten estar en procesos de consulta o de brindar opiniones de manera fundada con todos los elementos que tengamos, no es posible desarrollarlo si no tenemos la posibilidad después de llevar reclamos a la justicia. Argentina es un país que tiene una tradición importante en términos de precedentes judiciales. De hecho, en la presentación se mencionó un caso emblemático de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero hay muchísimos otros casos en que la falta de respuesta a las digamos, de políticas públicas, la falta de protección de derechos, ha permitido a los ciudadanos, a grupos de personas, a colectivos, ir a la justicia con sus reclamos y lograr respuestas. Más allá de esto, por supuesto, como siempre decimos, las respuestas o las sentencias judiciales son tan solo un hito en el camino, es decir, a partir de las sentencias judiciales comenzamos otras etapas, y yo creo que esto es un poco lo que refleja el Acuerdo de Escazú, y lo vamos a ver ahora. Bien, el Acuerdo de Escazú tiene estas garantías, establece, por supuesto, el derecho y la garantía de acceder a la justicia, la posibilidad de que las personas puedan reclamar en defensa del derecho a gozar del ambiente sano, pero no se queda ahí. Establece además lo que se llaman las vías para poder acceder a la justicia. Y además brinda un detalle de esas vías. ¿Por qué? Porque hay un elemento que muchas veces se desconoce, que tiene que ver con las cuestiones técnicas, y que nos plantea que, digamos, la posibilidad de acceder a la justicia no es la posibilidad de que los tribunales recepten nuestros reclamos, sino que nos brinden respuestas efectivas. Por eso mismo hay que ir transformando los procesos judiciales, los procedimientos judiciales, para dar cabida a la temática ambiental, que es algo muy, muy complejo y distinto a lo que habitualmente los tribunales abordan. Los tribunales generalmente abordan temas interpersonales,
reclamos patrimoniales, pero la defensa del ambiente trasciende eso. Hablamos de derechos colectivos, de temas que para su defensa o su desarrollo necesitan políticas públicas, necesitan lo que llamamos los abogados obligaciones de hacer, ¿no? Obligar a alguien a hacer algo para recomponer el ambiente, para recomponer el daño o para detener el daño. Entonces, ahí la cuestión se vuelve mucho más compleja y hay que ir transformando los procedimientos judiciales, inclusive las mentalidades y las concepciones con las cuales los abogados y los jueces entendemos los temas, y saber que hay un mandato, que yo creo que ese mandato es el de la protección de, digamos, la naturaleza, el ambiente, como un mandato que nos trasciende digamos, los temas que habitualmente estamos, con los que estamos relacionados. En Argentina eso está planteado en la Constitución. Lo dice, todo ciudadano tiene el deber de proteger el ambiente y las autoridades tienen el deber de proteger el ambiente. Y cuando hablamos de autoridades no hablamos del gobierno, o del gobernador, o del intendente, o del Estado. Hablamos de todas las autoridades, incluida la justicia. Por eso es que el Acuerdo de Escazú lo engloba de esta forma, y vamos a ir viendo un poco las garantías, ¿no? Yo creo que hay un tema que es importante, digamos, tenerlo en cuenta, porque Escazú trasciende un poco el molde inicial que se estableció, por ejemplo, en el Acuerdo de Aarhus, en donde se planteó que el acceso a la justicia era una herramienta que nos permitía accionar en el caso de que tuviésemos una violación al derecho a acceder a la información, o digamos, haya sido imposibilitado la posibilidad de participar en procesos de toma de decisiones. Ahí es donde en el Acuerdo de Aarhus, el europeo, que es el primo hermano, yo lo llamo el antecedente inmediato del Acuerdo de Escazú, permitía el acceso a la justicia. Ahora bien, miremos lo que dice el artículo 8 del Acuerdo de Escazú, en donde nos plantea que cada parte primero se va a garantizar el acceso a la justicia, cada país va a tener que garantizar el acceso a la justicia en los asuntos ambientales, de acuerdo a las garantías del debido proceso. Y acá quiero poner un elemento importante, porque cuando hablamos del debido proceso en temas ambientales y en el acceso a la justicia, hablamos del debido proceso ambiental. Y el debido proceso ambiental tiene, como les decía, una serie de estándares, una serie de requisitos y una serie de medidas procedimentales especiales, que yo creo que el Acuerdo de Escazú específicamente en su artículo 8 nos va abriendo la puerta para ese tránsito, para ese camino. Y entonces nos dice el acuerdo que cada parte, cada país va a tener que asegurar en el marco de su legislación el acceso a instancias judiciales y administrativas. ¿Para qué? Para que se pueda impugnar, para que se pueda recurrir en cuanto a lo que es el fondo del procedimiento. ¿Qué cuestiones? Primero, cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a información ambiental, es lo que les mencionaba de Aarhus, lo mismo respecto a participación en procesos de toma de decisiones, pero fíjense el inciso C, lo que dice. Es cualquier otra decisión. Andrés, Sí, Andrés, muy rápido. Perdón la interrupción. Sí, si podría un poquito, hablar un poquito más despacio para ayudar a los intérpretes, por favor. ¿Cómo no? Voy a hacerlo más despacio y vamos a hacer lo siguiente. Como son solo 15 minutos, voy a achicar la presentación casi a la mitad para que podamos entrar en los 15 minutos hablando despacio. Okay. Gracias. Perfecto. Entonces, vuelvo sobre lo anterior y con mis pedidos de disculpas a los intérpretes. Cualquier decisión, digamos, que pueda afectar o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el acceso a la justicia ya no está solo para temas de acceso a información o participación, sino para cualquier situación que afecte el ambiente de cualquier manera, inclusive a través de normas jurídicas que puedan resultar adversas a él mismo. Entonces, me parece que a partir de este panorama voy a repasar un poquito qué es lo que el Acuerdo de Escazú nos permite transitar. En primer lugar, el Acuerdo de Escazú creo que inteligentemente lo que busca es establecer una serie de cuestiones procesales que nos permitan acceder a la justicia. Y lo primero en lo que se detiene el acuerdo es en la necesidad de establecer órganos estatales competentes y que tengan conocimientos especializados en ambiente. ¿Y esto qué quiere decir? Esto básicamente lo que quiere decir es que el acuerdo está apuntando a que la justicia va a tener que especializarse en estos temas, porque si no, no habrá manera de que los pueda resolver de forma propicia, digamos, ¿no? Cuando uno va a buscar una respuesta a los tribunales,
necesita un conocimiento de parte de ellos. Entonces allí se abren los caminos que se entienden por órganos especializados. Por un lado pueden ser los ministerios públicos, los fiscales, las fiscalías. Por el otro lado pueden ser los tribunales ambientales, como existen, por ejemplo, en Chile. Por otro lado, pueden ser órganos vinculados al Poder Ejecutivo, que brinden, asistencia jurídica especializada, u órganos administrativos. El menú puede ser muy, muy grande, los países van a poder adaptar esto en la medida de sus necesidades. Si me preguntan a mí, yo me inclino mucho más, en el caso de la Argentina, a tener un ministerio público, un fiscal que pueda ayudar a estos procesos. Los procesos judiciales ambientales muchas veces son muy largos, muchas veces son muy costosos, muy expertos, necesitan asistencia jurídica, asistencia especializada, y las personas que llevan estos casos adelante a veces no tienen estas posibilidades de sostener estos procesos. Entonces es necesario el apoyo de órganos como un fiscal, como un ministerio público. Pero esa es mi opinión. Después, me parece que 3 cosas que podríamos destacar que nos plantean el Acuerdo de Escazú son estos procedimientos. Para mí, como les decía, la idea del debido proceso ambiental tiene al menos que cumplir con estos requisitos. En primer lugar, establecer procedimientos efectivos. Cuando hablamos de efectivos, son procedimientos que brindan respuesta. Es decir, como decíamos, no nos alcanza con una sentencia, con una declaración, nos alcanza con que esa respuesta, con que esos procedimientos nos permitan encontrar respuestas que nos den soluciones, o por lo menos alternativas a lo que estamos planteando. Y por supuesto que además tienen que ser oportunos. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que llegar en el tiempo que sean necesarios para que brinden esa solución. Si yo tengo un problema de contaminación y estoy pidiendo que se realicen acciones para detener esa contaminación, no puedo esperar el paso de 6 años u 8 años a que se demuestren las cuestiones sin tener, respuesta efectiva. Por eso, una idea de vincular esto con el principio precautorio, el principio de prevención, la idea del principio de no regresión, que también está incorporado en el Acuerdo de Escazú. Y un elemento importantísimo es la cuestión de los costos. Vale decir, acá hay un mandato para que estos procesos, que son complejos, no tengan costos prohibitivos. En algunos lugares hay hay procedimientos gratuitos, pero en otros no. Entonces acá tenemos un estándar para construir, ¿no? Después, una cuestión que en algunos países está ya superada, pero en muchos otros no, es la posibilidad de que todas las personas puedan acceder a los tribunales. La idea de legitimarse, una legitimación activa amplia se llama en defensa del ambiente, y ese es un mandato que está incorporado en el Acuerdo de Escazú y es trascendente. Ya el solo mencionar la posibilidad de que la legitimación, es decir, la posibilidad de ir ante los tribunales, tiene que ser amplia y tiene que ser esa legitimación activa, ¿no? La persona que pide pueda ser reconocida, es un elemento y un paso central. Después, por supuesto, las posibilidades de plantear medidas cautelares. Estas son las medidas, por lo menos, que se conocen como las que son provisionales, es decir, antes de llegar a una sentencia yo puedo establecer medidas de protección. ¿Para qué? Para que el daño pueda cesar de manera inmediata. Es decir, lo primero que tenemos que hacer ante una violación, ambiental, o un impacto ambiental, un daño ambiental, es detenerla. Y por eso necesitamos que la justicia pueda dar estas medidas, ¿no? Por supuesto, ya el acuerdo ingresa un poquito más adelante en 2 o 3 temas que son centrales. Por ejemplo, el facilitar la producción de pruebas, que son elementos muy complejos. Podríamos hablar un día completo sobre esto, lo que significa producir una prueba en un caso judicial. Y ahí, además, plantea 2 temas que son, me parece, indicativos, ¿no? Es decir, simplemente los está mencionando. La posibilidad de que la carga de la prueba se invierta, es decir, no el que plantea el caso, sino el que produce el daño la tenga que generar esa prueba, es decir, se invierte la carga de la prueba, o la posibilidad de que las pruebas sean aportadas por aquellos que estén en mejor condición de hacerlo, que es la segunda parte del inciso E, que es la carga de la prueba dinámica. Todos temas técnicos, pero que lo que quiero decir es que al estar en un acuerdo, nos están marcando un rumbo, una ruta. Y a los organizadores no se desesperen porque voy a terminar con esto. Voy a plantear ya los 2 últimos elementos y después un cierre. Por supuesto, como yo les decía,
lo importante en el acceso a la justicia no es conseguir un reconocimiento judicial, es decir, que nos digan, sí señor, usted le asiste razón, sino encontrar mecanismos que nos permitan finalmente vincular esa sentencia con el logro de un resultado. Y ahí es donde aparecen los mecanismos de ejecución y cumplimiento. ¿Por qué? Porque para todos aquellos que no están relacionados con el mundo judicial, la sentencia es, digamos, un mandato judicial, pero alguien la tiene que poner en marcha, alguien la tiene que implementar. Imagínense, volviendo al caso de una contaminación, cuando se ordena hacer un saneamiento, hay que poner en marcha políticas públicas, y ahí empiezan los temas. Y entonces el Acuerdo de Escazú busca esto, busca que nos miremos un poco más allá y establezcamos mecanismos efectivos de cumplimiento de las sentencias. Y en el último lugar, para mí es un elemento central, y es casi de avanzada, les diría, lo que el acuerdo ya nos propone en este artículo 8º, inciso G, que son todo lo que son aquellos mecanismos para la reparación del daño. Y ahí enuncia una serie de elementos: restituir las cosas al estado anterior del daño, la restauración, la posibilidad de compensación, pagar sanciones económicas o brindar garantías de repetición. En fin, ahí el acuerdo nos está planteando también un menú y un camino para transitar. Por supuesto que después, y con esto ya voy cerrando, para redondear ya los minutos, el acuerdo también se ocupa, como lo hace a lo largo de todo el recorrido del acuerdo, en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y establece garantías y establece medidas para facilitar la posibilidad de acceder a la justicia, de tener mecanismos de defensa. Y todo esto nos está planteando la idea de lo que el acuerdo nos está llevando ahora al desafío de qué hacemos, cómo seguimos. ¿Cómo seguimos? Bueno, viene el tiempo de la implementación, ¿no? Hoy en día, bueno, hay países que ya han ratificado el acuerdo, otros que no. Para aquellos que lo hemos ratificado, el caso de la Argentina, llegará el tiempo de empezar a desagregar esto hacia adentro de nuestras fronteras, y también hacer la posibilidad de brindar solidaridad a aquellos que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Como es el caso de los defensores a lo largo de todo el territorio de América Latina y el Caribe, que es tan grave. Esto es lo que quiero plantear como disparador, hay muchísimo más, pero son estos minutos y espero que los intérpretes me sepan disculpar. Muchísimas gracias, Andrés, por esa intervención, y gracias por la comprensión y el apoyo a los intérpretes. Vamos a pasar en este momento a la sesión de preguntas. Les recordamos que pueden hacerlas llegar a través del chat. Y en este momento tenemos una primera pregunta de doña Janet de Noack. Y dice acá: me gustaría conocer el significado de defensor ambiental en el marco del acuerdo. En realidad, el acuerdo no habla de defensor ambiental. El acuerdo habla, digamos, habla de los defensores, en realidad. Y la cuestión es, no existe una definición en el Acuerdo de Escazú de los defensores ambientales. Y es un elemento, para quienes hemos estado en la negociación del acuerdo, es algo con lo que hemos intentado de batallar a lo largo del mismo para establecer, digamos, mínimamente una definición de las personas que entendemos que son defensores ambientales. Y eso no se ha podido lograr, pero son aquellas personas que están vinculadas a la defensa de derechos, particularmente los derechos de acceso, particularmente los derechos ambientales en general, que están en territorios y que llevan a cabo esta tarea. Digamos, existen definiciones de Naciones Unidas que podremos recorrer. Yo creo que esa va a ser una de las tareas de la conferencia de las partes y del comité de cumplimiento del acuerdo, establecer las líneas para la definición de este concepto y de estas personas y de estos grupos de personas, pero son aquellas personas que claramente hoy podemos, digamos, conocer a través de los informes de Global Witness Internacional o Frontline Defenders, que nos plantean, digamos, y ya las individualizan, ¿no? Quedará en cada uno de los países establecer los mecanismos y los procedimientos para definir este concepto, que me parece trascendente, pero es un término que habrá que construir. Gracias, Andrés. Perdón, tenemos acá otra consulta de don Luis Fuello McDonald, y la pregunta que nos comparte esta mañana dice: ¿qué opción es más positiva?
1, capacitar jueces, magistrados y ministros, o 2, establecer tribunales ambientales especiales, o ambas cosas a la vez. Bueno, es una muy buena pregunta. Me parece que para mí las dos cuestiones son importantes. Es decir, no creo, no, desde mi perspectiva, no creo que solamente pueda haber un solo juez que entienda los temas ambientales. Estamos hablando de una problemática que ya claramente tiene que abarcar al conjunto del sistema en general, y estamos hablando que hay países como Argentina que plantea que las autoridades deben defender el derecho, deben ser los defensores y proveer el derecho al ambiente, por lo cual si no conocen el proceso, no conocen los temas ambientales, difícilmente lo logren, por lo cual creo muy fuertemente en la capacitación, en la concientización y lo que es la modernización también de los conceptos, ¿no? Porque muchos salimos de la universidad y después andamos por la vida y bueno, van llegando estos temas nuevos y es necesario que todos tengamos una capacitación. Pero a su vez creo que hay que trabajar en tener tribunales especializados. En mi caso particular me inclino más por los ministerios públicos, como decía, por las fiscalías, que ayuden a las partes a mantener los procesos, y que los jueces, por supuesto, con la idea de, digamos, del conocimiento que tengan, puedan brindar su sentencia, pero para mí hay que fortalecer las partes en los procesos. Muchas gracias, Andrés. Creo que tenemos espacio para una consulta más. Daniel Cardona pregunta, ¿qué propuesta, permítame un momentito acá, qué propuesta se tiene por ahora para que la población conozca los órganos para poder defender sus derechos de protección al ambiente? ¿En Argentina tienen algún ejemplo? Diría que en Argentina, y acá quiero ser un poco más amplio en la idea de lo que es la defensa del ambiente, porque la defensa del ambiente se da por muchísimos caminos. La justicia puede ser uno de ellos, pero también hay instituciones como el Ombudsman, el defensor del pueblo, que también ha ayudado y ha trabajado mucho para la defensa del ambiente. En el caso de la Argentina, tiene un mandato constitucional el Ombudsman, pero hace 10 años que no ha sido nombrado por el Congreso. O sea, el Ombudsman necesita ser nombrado por una mayoría especial y el Congreso no lo nombra, así que no tenemos defensor del pueblo. En el caso del Ombudsman ha sido una de las figuras que impulsó el caso del Riachuelo, por ejemplo, en los casos emblemáticos del país. Y entonces, ¿cómo hacemos para que los órganos y el Poder Judicial, digamos, la gente conozca? Bueno, eso dependerá mucho del trabajo que podemos hacer como organizaciones, pero también de la justicia. Y la justicia necesita abrirse a la sociedad. En muchos casos lo hace a través de audiencias públicas, convocando a la sociedad, pero hay una deuda de parte de la justicia. La justicia no puede ser un lugar cerrado de 4 paredes, donde los jueces se dan el lujo de decir hablo a través de mis sentencias. Sí, hable a través de sus sentencias, pero de cara a la gente, haga que la gente conozca. Cuando hablamos de temas emblemáticos, los casos ambientales son temas de interés público. Nadie litiga en ambiente porque se le da la gana, porque pretende conseguir una indemnización, lo hace para conseguir respuestas. Son casos que hay que hacerlos de cara a la sociedad. Listo, Andrés. Me dicen que tenemos chance para un par de preguntas más. Voy a compartirles estas últimas intervenciones. La nueva iniciativa que se está discutiendo sobre el acuerdo hacia la justicia, tomando como modelo la negociación del acuerdo de Escazú, ¿en qué se diferencia con esta propuesta? No sé si interpreto bien la pregunta, pero entiendo que sí que hay una iniciativa de América Latina que propone la idea de generar un acuerdo de acceso a la justicia en general. Creo que se junta mucho con el proceso de Escazú, porque quienes la proponen hasta acá han tomado como idea el acuerdo de Escazú como un disparador, y me parece que es muy importante, digamos, lo que se está planteando en esa iniciativa es también establecer estándares latinoamericanos para un acceso a la justicia en general. A mí me parece que está muy bien, que no solamente los ambientales, pero siempre planteo que muchos de los temas de acceso a justicia ambiental son sumamente específicos, es decir, no es lo mismo litigar en defensa de derechos humanos en general por violaciones a los derechos humanos que hacerlo en defensa del ambiente. Son temas muy complejos. Ahí en un lado hay temas muy técnicos, en otro lado hay temas que tienen que ver con cuestiones de organismos de seguridad. Entonces, yo creo que cada cosa tiene que encontrar su espacio para poder brindar una respuesta concreta. Y para también
Yo en esto quiero ser bastante específico, ¿no? Creo que hay que mirar mucho el factor tiempo. Uno cuando ingresa en un juicio no se puede quedar a vivir una década dentro del juicio. O esperando una sentencia, por ejemplo, 5 años, y después, como en el caso que nos pasa en Argentina en muchos casos, esperando cumplir la sentencia, alguna gente ya lleva 20, 25 años esperando que se cumpla su sentencia. Entonces, ahí hablamos de que no hay justicia ambiental. La justicia ambiental no es, como decimos, llevarnos la sentencia escrita y comentarla en los libros. La sentencia es darle respuestas a la gente. Entonces, creo que el acuerdo de Escazú lo que busca, y estos acuerdos buscan ir a la efectividad de la justicia. Ojalá podamos ir construyéndolo. Gracias, Andrés. Una última consulta. Acá dice, el acceso a la justicia ambiental puede ser complicado. Por una parte, el enfoque de las fiscalías es muchas veces penalista y se enfoca en el castigo del criminal más que en el resarcimiento del daño ambiental. Por otro lado, las costas judiciales en casos civiles detienen cualquier acción. En ese sentido, ¿cómo superar la barrera de las costas judiciales? Bueno, me parece que hay dos temas muy interesantes planteados allí. Por el lado de las costas judiciales, el acuerdo de Escazú ya lo menciona, sin costos prohibitivos, y es un elemento que cada sector, cada justicia va a tener que llevar adelante. No es lo mismo el litigio en el Caribe, a través del sistema del common law, que en el resto de América Latina y Mesoamérica o América Central en general, que tienen otros sistemas. Pero ya hay una tendencia puesta ahí en que los costos no pueden ser una barrera. Es decir, el acceso a la justicia no puede detenerse porque no hay costos, sino que ahí tiene que haber una asistencia directamente del Estado en que a través de lo que es un litigio de interés público se está supliendo algo que el Estado no realiza, y entonces tiene que llevarse adelante este soporte de las acciones. Por el otro lado, es cierto lo que se dice, las fiscalías habitualmente están vinculadas a los temas penales, pero acá estamos hablando de una defensa de un derecho de carácter colectivo que tiene que trascender a eso, y el mandato que hay que tener para los ministerios públicos, para los fiscales, es que realmente se ocupen de todos los problemas que tienen que ver con el interés público, así como lo hacen en muchos otros aspectos, en las cuestiones de género, por ejemplo. Aquí estaríamos en temas que tienen que ver con el interés público y que necesitan de asistencia de un órgano importante como el Ministerio Público. Muchas gracias, Andrés. Con esto vamos a cerrar el espacio de preguntas, agradeciéndoles a todos su activa participación. Las que no pudieron ser atendidas, pues serán recopiladas también para efectos también de la memoria de esta sesión y la sistematización también de todas estas experiencias y presentaciones en el Jueves de Escazú. Ahora pasamos, vamos a cerrar este espacio, vamos a pasar ahora le voy a dar la palabra más bien a Raquel Jiménez, quien nos va a explicar un poco cuál va a ser la dinámica de la segunda parte de esta sesión, que tiene que ver con el taller, en donde va a haber la división a través en grupos de trabajo. Adelante, Raquel, por favor. Gracias, Ana Isabel. Y pues ya con todo este contenido y carnita que hemos tenido hoy, muchas gracias, Andrés. También invitarlo a quedarse a participar en las salas. Pues vamos a platicarles cómo va a ser esta dinámica de taller. Varios de ustedes ya han estado en las sesiones anteriores, pero siempre es importante para las personas que se incorporan a estos jueves de Escazú con la UICN, platicarles un poquito cómo va a ser. En unos minutos, mi compañera Paola nos va a distribuir en diferentes salas de trabajo, donde pues vamos a buscar que haya una distribución más o menos representativa con participantes de diferentes países de la región. Me parece que en esta ocasión prácticamente todas las salas van a ser en español. Si por ahí hubiera algún participante angloparlante, tenemos una sala para hacer en inglés. Vamos a estar grabando las y los facilitadores el trabajo en las salas con fines de sistematización del diálogo, y vamos a estar utilizando una herramienta que se llama Concept Board, donde vamos a utilizar estos como post-its o tarjetitas de colores para poder hacer nuestras participaciones. Al ingresar a la sala, nuestra facilitadora nos va a estar compartiendo el link de acceso a la plataforma,
y lo único que hay que hacer es ingresar a través de este Guest Access o acceso de invitado, registrarnos con nuestro nombre, poniendo nuestro país para identificarnos, saber de dónde estamos participando, darle clic al uso de los servicios y simplemente darle clic a acceder. Posteriormente, cuando ingresen, van a ver el acomodo de la dinámica del ejercicio y para poder poner sus comentarios, se van al menú que está en la parte superior, donde aparece este cuadrito que son los post-its o tarjetitas de colores. Al darle clic pueden ingresarlos directamente y seguramente se va a ver más grande el post-it, entonces aquí ya pueden manipular el tamaño del texto y también está la herramienta en la parte inferior izquierda para que ustedes puedan alejarse o acercarse dentro de este mapa de la plataforma. Pueden utilizar esta barrita donde viene el menos y el más o el porcentaje de zoom. Adicionalmente, para volver a moverse pueden seleccionar esta manita y desplazarse por todo el mapita del cuadro, ¿no? Donde vamos a tener las preguntas. Y con esto creo que sería nada más decirles que vamos a tener al principio, cuando ingresen en sus salas, que podamos presentarnos y vamos a tener 3 preguntas con un espacio para dejar algunos comentarios adicionales y posteriormente, más o menos esto va a ser un espacio de 50 minutos, quizás poco menos tiempo por las limitaciones que tenemos. Regresaremos a presentar en plenaria algunos de los hallazgos o comentarios más importantes que se identifiquen durante el trabajo. Las preguntas, ¿qué tan preparado está tu país en términos de legislación, de políticas públicas para implementar este derecho de acceso? La segunda, sobre los retos y obstáculos. Y la tercera, sobre los ejemplos exitosos, las buenas prácticas que podamos conocer que hay en nuestros países o en otros que ya conozcamos y que puedan servir de inspiración a otros países. Con esto estaríamos trabajando principalmente ya hacia los objetivos que nos comentaba al principio Ana Isabel en esta dinámica. Y pues sin más, pasaríamos ya a la parte de distribución. Ustedes no se preocupen, ahorita Paola nos va a enviar automáticamente. Muchas gracias a todos por su disponibilidad. Ha sido sin duda una discusión importante y muy rica, estoy segura. Para poder conocer cuáles son los hallazgos que se han generado a partir de estos grupos de discusión, voy a cederle la palabra a cada una de las moderadoras de estos grupos. El grupo 1, entiendo que es Xiomara. Así es, Ana Isabel. La verdad me dio muchísimo gusto platicar con todos en el grupo. Excelentes experiencias. Teníamos a personas de República Dominicana, Argentina y México principalmente. Bastante interesante en la parte de cómo se observa la legislación para temas de justicia ambiental. De la parte de México, muchos creen que es un asunto más relacionado a la implementación. En Argentina sí se identificaron varios puntos de mejora bastante interesantes que tienen mucho que ver con lo que ya se mencionaba justo en la sesión hace un rato, muy relacionado con los tribunales especializados, con el desarrollo de otros mecanismos justo que apoyen o que sean claros en cuanto a la participación y protección de personas que están defendiendo el ambiente. Prácticamente, además de otros elementos que se especificaron, un poco de ser más específica, a lo mejor también sobre las personas defensoras y sobre la parte de los retos, que digo, muchos se discutieron también durante la primera pregunta, pero en la parte de los retos, uno de los retos que fue común, creo, para todos los países fue la parte de la difusión, de cómo lograr que
bueno, en este caso se hablaba de este elemento, pero en general el acuerdo de Escazú llegue a todas las personas, sobre todo a los grupos más vulnerables, que son los que es más complicado los que les llegue la información. Y también, pues justo, sí, o sea, básicamente era mucho sobre la difusión. De Argentina se incluyeron algunos otros elementos, como el desarrollo de clínicas jurídicas para dar apoyo pro bono a sectores en situación de vulnerabilidad, la parte de aprovechar recursos y herramientas de los derechos humanos para lograr un efectivo acceso a la justicia y protección de las personas defensoras. Y esto es muy importante, que creo que lo vimos, sí, muy general en esta pandemia, pero la parte de la simplificación de mecanismos de acceso a la justicia, seguir en este camino de hacer como esta simplificación y el utilizar justo estas herramientas que permiten que tenga mayor acceso y se difunda mucho más. Sobre la parte de la última pregunta, bastante interesante, porque del lado de México tenemos el caso de protocolos bioculturales comunitarios. En Argentina también tienen uno, pero en México nos comentaba Daniel justo el caso de una comunidad en la parte de Oaxaca, una comunidad zapoteca en el norte de Oaxaca, y cómo con el uso de la radio comunitaria, la difusión de información, se logró justo aterrizar un protocolo biocultural comunitario que apoyó a que proyectos extractivistas pues no siguieran avanzando. Por otro lado, también se mencionó en esta misma sección la parte de otro tipo de mecanismos como observatorios y también pues sí, seguimiento o informe de sombras, también pudieran ayudar en esta parte. También del lado de México se mencionaron algunos casos a nivel estatal, sobre todo en el caso de Guadalajara, tiene un caso que creo que vale la pena seguir estudiando. Ellos han logrado aterrizar justo a nivel estatal e incluso municipal, pues sí, tribunales, bueno, no son tribunales, pero ahí Fernando, creo que Fernando, no sé si está por aquí, pero tenían justo, creo que ya no está, pero bueno, básicamente esos fueron los comentarios de la sesión. Si alguien tiene algo más que agregar, por favor. Muchas gracias, Xiomara. Yo creo que no hay nadie más para agregar del grupo que moderaste. Creo que entonces ahora le podemos pasar la palabra a Frida, que estuvo monitoreando el grupo 2, por favor. Sí, muchas gracias, Ana Isabel. En nuestro grupo 2, pues básicamente estuvimos personas de Bolivia, Panamá, México y bueno, entre otros países. Para la pregunta 1 y para no repetir tanto lo que ya comentó Xiomara, efectivamente sale el tema de que la legislación, si bien en la mayoría de los países la consideran adecuada, obviamente con áreas de mejora, identifican que parte de las áreas de oportunidad que hay son en la parte de implementación y sobre todo también en la garantía de la protección para quienes están participando con el tema de denuncias a delitos ambientales, ya que consideran que pues la gran falla ahí es que no hay una garantía de protección para las personas y han denunciado pues diferentes casos de violencia para quienes sí lo han hecho. En la parte de retos, obstáculos, también aquí una parte importante que salió es la de la difusión de los derechos que tiene la ciudadanía en cuanto a un tema de acceso a la justicia y de denuncia, y sobre todo también que esta difusión está siendo liderada principalmente por sectores como las organizaciones no gubernamentales y el sector académico, faltando ahí también una participación y un trabajo colaborativo con otros sectores importantes también para este tema de difusión.
Y pues el segundo también que salió más es que la ciudadanía no está participando activamente, aun cuando en la legislación se incluye esta participación y se incluyen también los mecanismos para favorecerla. Y sobre todo identifican que esta falta de participación ciudadana se está dando por el miedo a las represalias o incluso por la falta de conocimiento que tienen las propias personas sobre el procedimiento en general. Y bueno, como casos de éxito, también tuvimos varios. Me gustó mucho también el tema de los colectivos de mujeres defensoras del ambiente, que salió bastante, y la comunicación en redes sociales para visibilizar también todos los casos de represalias, por ejemplo, a defensores ambientales, y también pues estas redes sociales como un complemento para visibilizar la lucha de diferentes grupos indígenas en casos de Bolivia, de Uruguay, etcétera. Gracias. Buenos días. Ya se me reincorporé, soy Fernando Montes de Oca. ¿Podría intervenir? Claro, adelante, por favor. Disculpen, me he estado fuera de internet. Les comentaba en el grupo 1 que México tiene la experiencia desde hace 30 años de procuradurías estatales de protección al ambiente como una instancia administrativa. Estas 20 procuradurías están en diferentes estados del país. Y comentaba que en Jalisco tenemos desde el 2008 la primera Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente que tuve el honor de dirigir. Hay un artículo en donde explico los resultados. Ofrecí ya a Jimena y veo que Yasmín también me lo pidió enviárselos a ustedes porque vienen ahí recogidas todas las experiencias que hemos tenido en Jalisco al respecto. Fundamentalmente creemos que Escazú impulsa las instancias administrativas que son las más cercanas al pueblo. Podemos decir que el primer ejemplo que tenemos también a nivel de municipalidad es en el municipio que es una Fiscalía Ambiental Municipal. Eso era lo que comentaba yo en el grupo 1. Muchas gracias, Fernando, por su participación y por la aclaración que nos haces también. Muy importante. Podemos pasar ahorita entonces la palabra a Raquel para que nos pueda compartir lo discutido en el grupo 3, por favor. Sí, gracias. También acá, partiendo de la mención que hicieron mis compañeras sobre que se cuentan con las leyes y la parte de implementación es la que falla, ahí nada más agregaría que en algunos casos se hizo mención de que la parte coercitiva de las leyes en cuanto a las penas, todavía en algunos casos son muy limitadas o muy bajas, por decirlo de alguna manera. Ah, y perdón, olvidé mencionar, en el grupo estuvo una participación muy rica desde Honduras, Argentina, República Dominicana, Guatemala, Brasil, Paraguay y México. Entonces fue muy interesante el diálogo. Y bueno, continuando con lo que resaltó más, sumado a lo que ya mencionaron mis compañeras, acá lo que más resaltó fue la parte de capacitación, mencionando justo que es importante vincular el artículo en Escazú que se menciona la capacitación ya con los temas de los derechos y en este caso en particular, sobre todo la capacitación a jueces, fiscalías y otros actores que imparten los temas de justicia, pensando en que partiendo de ahí es desde donde se aplica la justicia ambiental, ¿no? Y también pensando en el Acuerdo de Escazú como un proceso en la región a partir del cual se puedan incluso realizar encuentros de jueces a nivel regional donde se puedan pues capacitar o fortalecer las capacidades cuando ya las haya. Otra parte importante muy relacionada a la a la capacitación es la educación ambiental, acá ya más dirigida a diferentes segmentos de la población, como puede ser, hablando en términos generales, la ciudadanía,
pero también considerando particularidades en cuanto a necesidades de pueblos indígenas y comunidades locales. Ahí pues incluso ir mencionando algunas buenas prácticas en cuanto a la traducción del acuerdo que ya existe a la lengua quechua, que se hizo desde el Perú, y acá en México también el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ya hizo el ejercicio de traducirlo a 3 lenguas indígenas. Entonces ese es también uno de los retos, ¿no? Cómo llevar el texto del acuerdo y socializarlo con este tipo de poblaciones que tienen necesidades particulares. También en cuanto a tocar el tema de poblaciones pues menos favorecidas o vulnerables, el tema de género. Pues aquí también uno de los comentarios importantes que surgió fue que también vinculado al tema de costumbres o de la cultura, pues las mujeres muchas veces no tienen acceso a la información, mucho menos a la participación, y tampoco pueden acceder a la justicia ambiental. Entonces ahí es importante, decía por ahí Jorge, cómo el acuerdo de Escazú se vuelve un acuerdo integrador que trastoca otras agendas, como puede ser la de género, como puede ser pueblos indígenas y comunidades locales, y cómo ir armonizando todas estas agendas. Incluso se mencionaba desde la Agenda 2030 y sus ODS, en particular el ODS 16, entonces, pues cómo va desde arriba incorporándose el acuerdo de Escazú. Otro punto importante también sería en cuanto a los retos, la falta de presupuesto para estos temas, ya que sin los recursos pues difícilmente se pueden llevar a cabo pues todas estas acciones tan necesarias. Y un punto final muy importante también, presente en la región, en muchos de nuestros países, el contexto político, también dependiendo de quiénes son ahí nuestras autoridades, es cuando vemos mayor o menor voluntad política hacia empujar estos temas, y el tema de la corrupción sistémica, que también está muy presente en los sistemas de justicia de la región en general, en la justicia, ¿no? No solo en temas de medio ambiente. Y pues si alguien del equipo quisiera comentar algún punto adicional, pues adelante. Bueno, si no hay comentarios adicionales, muchísimas gracias a Raquel por esta intervención. En este momento, pues damos por cerrada también la sesión, agradeciéndoles muchísimo su participación, sus insumos, sus experiencias para enriquecer este proceso. Le recordamos que los insumos obtenidos en estas van a semana, el próximo, de identificar ejes de trabajo y también que puedan, ¿verdad? Que puedan trasladarse a iniciativas que se desarrollan en conjunto. Perdón, creo que tengo problemas con mi micrófono. Agradecerle también el apoyo a nuestros intérpretes nuevamente por apoyarnos en esta tarea, ¿verdad? En estas sesiones de trabajo. Y invitarles a todos a registrarse la próxima semana y a registrarse por la próxima semana para la sesión que tendrá lugar el próximo jueves 12 de agosto. Muchísimas gracias a todos, muy amables, y que tengan muy buen día. ¿Podría intervenir? Perdón, un comentario breve. Fernando Montes de Oca. Sí, adelante. Nada más quiero mencionarles, hay una red nacional de procuradurías ambientales y también una AC, que es la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE. Están en internet, se puede recurrir a ellas. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Antes de cerrar, quisiera hacer una pregunta, te disculpe. El expositor
Errores Soria de Panamá. El expositor brillante que tuvimos en el día de hoy, bueno, igual que todos los otros, pero el de hoy usted mencionó en un caso muy que es objeto de estudio en Argentina. ¿Cuál es el caso que mencionaron? ¿Y qué tal? Brevemente. El caso se llama Beatriz Mendoza con el Estado Nacional sobre la contaminación del río Matanza-Riachuelo. Puedo hacer un esfuerzo rápido y colgarlo aquí en el chat si es que llego en 2 minutos. Por favor, Matanza-Riachuelo. Sí. Ahora voy a tratar de colgar el link. Muchas gracias, muy amable. Aprovecho para saludarlos, que estén muy bien. Gracias, Andrés. Felicidades, lástima que no te escuché. Soy amigo de Jorge Franza. Bueno, lo escucha Jorge, mejor todavía. Exacto, participamos en el conversatorio, creo que ahí nos conocimos. Saludos, gracias. Adiós. Hasta luego. Y quedó grabado, así que vamos a compartir el link para que puedan accederlo y verlo con tranquilidad. Muchísimas gracias y gracias, Andrés. Gracias, Ana Isabel. Gracias. Cuídense. Buen día y hasta luego. Buenos días. Bye bye. Gracias a todos y a todas. Un saludo. Igualmente, gracias a todos. Saludos. Felicidades. Estará con Jimena el artículo que mencioné.